Una vez que ya tenemos la sumatoria y una vez que ya tenemos llenada la tabla, procedemos a conocer cuánto es el número total de datos. ¿Cómo calculamos el número total de datos? Las frecuencias. Sumando las frecuencias, ¿verdad? Yeah. N va a ser igual a la suma de todos estos valores. 1 más 9 más 5 más 4 más 2 y más 1. 22. ¿Cuánto les da? 22. N es igual a 22. Como ya tenemos los dos componentes de la fórmula, media es igual a sumatoria 154 dividido para ¿cuánto? Para 22. Dividido para 22. Media, ingresamos en la calculadora, media va a ser igual a ¿cuánto? 7. A 7. A 7. Corroboramos el resultado que mencionaban sus compañeras, que la media para este ejercicio es igual a 7. Ahora, ¿dónde estará el 7? ¿En qué intervalo estará el 7? En el intervalo 3. 3. Perdón, en la clase 3. En el intervalo número 3 o la clase número 3, ¿verdad? Ahora, se sigue corroborando o se sigue comprobando la hipótesis de que la media siempre se ubica en el centro. Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Aquí les estoy trazando una línea y aquí tenemos nuestro resultado. A diferencia de que la mediana siempre es una medida de tendencia que va a variar un poquito y no se ubica tanto en el centro, mientras que el promedio siempre tiende a ubicarse en el centro. Aquí tenemos el resultado, 7, miren, que hemos calculado. Entre 6 y el 8, ahí está el resultado, el 7, ¿no? Y ahí termina el ejercicio. ¿Alguna consulta? Sí, está claro. ¿Sí está claro lo que es media? Ahí no se representa gráficamente, simplemente ahí queda. Siempre, sí queda ahí. Si lo quiere graficar, ya es opcional. Ah, ya. Muy bien. Una vez que hemos revisado media, vamos a revisar la última medida de tendencia central y de ahí hacemos un ejercicio completo, ¿ya? Listo. Sí. Y en este ejercicio vamos a ver moda y después desarrollamos un ejercicio de media y de moda, ¿no? Ahora nos pasamos al tema, la última medida de tendencia central, que es moda para datos agrupados. Moda para datos agrupados. Muy bien. Copiamos el cuadro. Sí, lo pueden copiar. Cópienlo y me avisan. Mientras ustedes copian el cuadro, yo les voy a escribir qué significa cada componente de la fórmula. ¿Sí? Vamos a colocar aquí.
Ahí sí, me confirman cuando terminen y comenzamos. ¿Me confirman cuando termine de copiar? La fórmula es la que está arriba, Sí. que casi no se la ve. La fórmula que está arriba, sí. Ahí, pero un momentito, por favor. Ya, ¿me confirman nomás? ¿Me confirman? De mi parte ya hay. Los demás chicos, chicas. ¿Me confirman? Eso es. Listo, muy bien. En este ejercicio, miren, nos pide calcular la mediana y la moda. Primero nos vamos a centrar con la moda.
¿sí? Que es un tema nuevo que vamos a revisar ahora. Y que debemos siempre recordar que moda es el valor que más veces se repite en una serie de datos, ¿sí? Cuando trabajábamos con datos no agrupados, ¿se acuerdan los datos no agrupados? Aquellos que no estaban en un intervalo de clase, era mucho más fácil. Solo debíamos revisar cuál valor se repite más veces y lo señalábamos. ¿Se acuerdan? La primera clase de medidas de tendencia central, moda para datos no agrupados, donde solo ubicábamos qué valor se repite más veces en una serie de datos y ese valor lo colocábamos como respuesta. Ahora, como estamos trabajando con datos agrupados, es decir, datos que están dentro de un intervalo de clase, es el mismo principio, la única diferencia que hay es que está dentro de una tabla de distribución de frecuencias y que se debe aplicar esta fórmula grande que está aquí, ¿sí? Quizás viendo la fórmula se ve un poco complicado, pero vamos a ir desmenuzando, ¿sí? Lo que se necesita para calcular la moda es tener intervalo de clase y tener la columna de frecuencias, ¿sí? El primer paso que se hace es ubicar cuál es la frecuencia más alta, ¿sí? Se ubica cuál es la frecuencia más alta en esa serie de datos y se la señala. Por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia más alta ahí? El 9. 9. El 9, ¿verdad? Y a esa frecuencia le señalamos. Se movió, esperen un ratito, se movió otra vez. Ingeniero, ¿sí me podría de pronto, para tomarle una captura de pantalla al primer ejercicio que no alcancé a verlo? Sí, claro, solo que aplasté un botón que no debía aplastar y se desconfigura el escritorio. Esperemos que se pase y ya le vuelvo ahí. Ya. Ya le pasó. No todavía. Ya le pasó. El de aquí, ¿verdad? Sí, el anterior, porque o sea, el segundo sí logré llegar a la medida, parece que llegué. ¿Aquí? El primerito que vieron. El de aquí es. Sí. Ahí le puede tomar. Ya. Aquí está el resultado. 19.8. ¿Sí? Ese es el segundo. Y aquí estamos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como les mencionaba, siempre debemos identificar cuál es el valor más alto en una serie de datos, cuál es la frecuencia más alta. ¿Cuál sería ahí? El 9. No, El 9, ¿verdad? El 9, miren. Y a ese intervalo lo vamos a señalar. ¿Sí? Por lo tanto, para calcular moda surgen estas tres simbologías. FI es la frecuencia más alta. Para este ejercicio, la frecuencia más alta es el 9, miren. La frecuencia más alta es 9. Y de ahí, FI menos 1 va a ser la frecuencia que esté antes de ese 9. Como su palabra mismo lo dice, anterior. Y F más 1 va a ser la frecuencia posterior, es decir, después, la frecuencia que esté después del 9, que hemos señalado que corresponde a la más alta. Por ejemplo, para este ejercicio, ¿cuál será la frecuencia anterior? El 1. El 1. El 1, ¿verdad? Porque está antes. Quiere decir que la frecuencia anterior es 1. ¿Y la frecuencia posterior cuál sería? 6. El 6, ¿verdad? Esa es una de las condiciones
que surge. Otra de las condiciones de la fórmula nos dice el LI. LI, ¿qué será? LI es el límite inferior, ¿verdad? Del intervalo que hemos señalado. ¿Cuál es el intervalo que hemos señalado? El del 9, ¿verdad? De la frecuencia 9. ¿Y cuál será el límite inferior ahí? El El 8. 8. El 8, ¿verdad? Y también nos pide que calculemos el valor de A que corresponde a la amplitud. ¿Cuánto será la amplitud para este ejercicio? 6. El 6, ¿verdad? La amplitud es igual a 6. Y miren, esos son los valores que vamos a sustituir en la fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula? Moda es igual al límite inferior más, tenemos una fracción, arriba dice que va la frecuencia más alta, menos la frecuencia anterior. Y abajo dice que va la frecuencia más alta, menos la frecuencia anterior, más frecuencia más alta, menos frecuencia posterior. Y todo eso va a multiplicar por el valor de la amplitud. Miren, esa fórmula la vamos a reemplazar. Por lo tanto, moda va a ser igual al límite inferior. ¿Cuánto es el límite inferior para este ejercicio? 8. El 8, miren, reemplazamos ahí el 8. Más, Disculpe, el límite inferior, ¿por qué es 8? Ay, no lo entendí muy bien. muy bien, muy buena su pregunta. Como estamos calculando moda, lo primero que hacemos es ver la frecuencia que tenga el número más alto, ¿sí? Si usted puede observar ahí, la frecuencia que tiene el valor más alto corresponde al 9. ¿Sí le mira ahí? Señalamos el 9 y el límite inferior del intervalo que hemos señalado, el límite inferior corresponde al 8. Mire, aquí está el 8. ¿Sí le puede observar ahí? Por eso es el 8. Ah, ya, gracias. Muy bien. Límite inferior. Inge, Sí, dígame. no tiene nada que ver la frecuencia que dice ahí, la frecuencia anterior que tiene -1 ahí. Muy buena su pregunta. Aquí, miren, les voy a colocar, me olvidé colocarle con otro. Voy a colocarle otro color. Vamos a colocarle. Aquí está el menos. Aquí está un menos. Yo le digo Inge porque al momento de sacar los datos, o sea, yo pensaba que a la frecuencia anterior se le restaba 1. No, ya le vamos a ver. No, ahí sale tal cual como está, no se le hace nada con los datos. No. Ya le vamos a ver. Le voy a poner con otro color para que se pueda diferenciar, ¿ya? Más y menos, miren. Los que están en color verde corresponden a las operaciones matemáticas que vamos a desarrollar, ¿sí? Pero la pregunta de su compañera va por estos menos que están aquí, miren. Y les voy a colocar en una nube para que le puedan observar FI menos 1. Es una simbología que está ahí. ¿Qué nos dice FI menos 1? Frecuencia anterior. ¿Correcto? Esa simbología es como que aquí estuviera frecuencia anterior. ¿Sí? Ahora, por acá también tenemos una simbología. Aquí tenemos una resta y acá, miren, tenemos la otra simbología. ¿Qué nos dice FI menos 1? Vamos acá. Nos dice que es La frecuencia anterior. la frecuencia anterior. De ahí tenemos una suma y vamos a sumar la frecuencia más alta
vamos a restar ¿con quién? FI más 1. Ahora aparece FI más 1. Miren cómo cambia. FI más 1. ¿Qué nos quiere decir el FI más 1? Frecuencia posterior. La frecuencia posterior, mira. La frecuencia posterior. Quiere decir que aquí la pregunta de su compañera no es que vamos a restar el menos 1, ¿no? Sino que es la simbología de la fórmula nada más. ¿Sí? Entonces vamos a sustituir. Les voy a borrar esta parte para que me dé espacio. Y vamos a reemplazar. Arriba, ¿qué me dice? Frecuencia FI solita. Miren la simbología que les he escrito acá. Frecuencia solita corresponde a la más alta. ¿Cuánto será la más alta? 9. 9, ¿verdad? 9, ¿qué me dice? Que debo restar menos FI menos 1 corresponde a ¿qué? La simbología. Frecuencia anterior. ¿Cuánto es la frecuencia anterior? 1. 1, ¿verdad? 1. Y abajo voy, ¿qué me dice? Frecuencia más alta, 9, menos FI menos 1, que corresponde a la frecuencia anterior, 1. De ahí, ¿qué me dice? Miren, que es la que está en verde. Me dice que sume más frecuencia más alta, FI más 9, menos, ahora me dice FI más 1. FI más 1, ¿qué corresponde? Frecuencia Posterior 6. posterior, que corresponde al 6. Todo eso me dice que usted debe de multiplicar por el valor de la. ¿Cuánto vale la amplitud? 6. 6, ¿verdad? 6, ¿verdad? Y aquí usted ya puede desarrollar directo o paso a paso, no hay ningún problema. Paso a paso, ¿cómo le quedaría? Moda es igual a 8 más, arriba, ¿qué le quedaría? 9 menos 1. 8. 8. Abajo, ¿qué quedaría? 9 menos 1. 8. 8 más 9 menos 6. 3. Más 3, ¿verdad? Y todo eso va a multiplicar por 6. Moda es igual a 8 más, arriba, ¿qué quedaría? 8, abajo. 9. 11. 11, ¿verdad? Todo eso multiplicando por 6. Continuamos. Moda es igual a 8 más 8 dividido 11 por 6. ¿Cuánto quedaría? Cuatro punto 36. 36. 8 dividido 11 por 6. 0.72. 0.72. Listen, una pregunta. ¿Se lo puede hacer directamente en la calculadora? Lo puedes hacer directo, no hay ningún inconveniente. Dije, pero señora, así como trae una fórmula, a mí me da 12.36. Dije, me sale 4.36. A mí también me sale 4.36. Aquí le sale 4.36. Y muchos moda, 36. No pasa nada con los... Muchos 36. Los, ya vamos a ver. Moda es igual a 12.36. Las personas que lo hicieron directo, vamos a comprobar. Y tiene que darles el mismo resultado. ¿Se recuerdan en la mediana cuál era la condición? ¿Cuál era la condición en la mediana? Poner todos los decimales. Los decimales, ¿verdad? Les debe salir cualquier camino que ustedes tomen, les lleva al mismo destino aquí. La única diferencia es que les debe dar el mismo resultado. Esa es la única condición. Si ustedes escogen la forma rápida o escogen la forma lenta, les debe salir el mismo resultado. ¿Sí? Entonces vamos a ingresar la fórmula completa. ¿Qué nos dice? Límite 8 más, tengo una fracción, arriba me dice 9 menos 1,
Y abajo me dice 9 menos 1 más 9 menos 6. Y todo eso dice que multiplique por 6, ¿verdad? De esa forma es como ingresaríamos la forma rápida, ¿verdad? Igual, y el resultado me dice 12.36. ¿Le salió ese resultado? No me salió. Sí. Sí, ingeniero. Sí, Inge. Sí, ¿verdad? Ahora, vamos acá, donde les mencionaba la forma más lenta, la forma lenta. Estamos aquí, miren, ¿qué nos dice? 8 dividido 11, 8 dividido 11 es igual a ¿cuánto? A todos esos valores que están ahí. Si Ahí salió 0.72. ¿Verdad? ¿Le salió el valor que está en la pantalla? No. ¿No le salió? Sí. Sí, ingeniero, a mí sí. A mí sí me salió conmigo. A mí también. Sí, Inge, Sí, ¿verdad? 0.72, 72, 72, 3. Sí, dice, también me salió a mí lo mismo. Entonces, para la única condición es que aquí no redondeamos para que nos salga el mismo resultado. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mantenemos ahí. ¿Y qué me dice la fórmula? Multiplique por 6. Entonces, vamos a multiplicar por 6. Damos un enter. Y el valor 4.36, ¿verdad? 4.36, 36, 36. Y de ahí, Está ¿qué me dice? Más 8. Más 8. Esto es igual a 12.36 y aquí al lado está un 3, ¿verdad? Sí. Miren qué Es bonito periódico. Qué bonito es. Si ingresamos de forma manual, ¿cuánto les daba el resultado? Qué bonito es que nos sale exacto. Qué maravilloso es que aquí el resultado le salía 12.363. ¿Verdad o mentira? ¿Le salía eso? Inge, ahí vamos a utilizar 3 decimales. Puede utilizar 3 o puede utilizar 2. El resultado le da el mismo. 12.36.3 y acá también 12.36.3. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué buscamos que nos salga igual? ¿Por qué será? Porque en las pruebas van a tener opciones A, B, C y D. Si ustedes tuvieran una opción 12.36.3, 12.37, 12.35 o ninguna de las anteriores, ¿cuál escogerían? 12.36.3. La primera, 12.36.3. La primera. La primera. Inge, y si tuviera 12.36 solito. Si tuviera Igual. 12.36, Igual igual es. la 3. Pero ahí sí ya sería muy malo el profesor ponerle Dos respuestas. Claro, Claro. ahí sí sería muy malo, ¿no? Lo que sí se garantiza es, con estos ejercicios, es que si ustedes utilizan la forma rápida o la forma lenta, les salga el mismo resultado. De esta forma, todos los estudiantes tienen derecho a escoger cualquier método, pero con la única condición de que les salga el mismo resultado. Y ustedes lo están comprobando en esta manera, en esta forma o en este momento, en que utilizando cualquier sistema les sale el mismo resultado. Incluso no varía ni siquiera un decimal, le sale el mismo 3 aquí y le sale el mismo 3 acá. ¿Sí comprobaron? Sí. Entonces ustedes tienen la libertad de escoger cualquier método siempre y cuando les salga el mismo resultado, ¿no? Eso para que tengan ahí siempre presente y puedan desarrollar en las pruebas, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se les hizo difícil la moda? No. Sí, un poco. Ah, sí, está bueno. Es un poco confuso por el FI-1, FI+1. Pero a hagamos medi- más ejercicios para aprender ya. Correcto, muy bien. A medida que vamos desarrollando más ejercicios, vamos a entenderle más. Ahora, ¿sí? Nada, iba a decir, ¿y ahora qué hacemos arriba en la tabla? Muy bien. Ahora,
¿Qué nos indica el resultado? ¿Qué nos indica el resultado? ¿Cuánto nos ha salido? 12.363. 12.36. 12.36. Eso directo casi ya en la tabla no sería de ubicar ningún dato, sí. A esa parte íbamos ahorita. Muy bien. 12.36 nos ha salido el resultado, ¿verdad? ¿Qué nos indica? Que en el intervalo del 8 al 14 se ubica el 12.36. ¿Qué nos indica? El resultado La nos moda. indica que en ese intervalo está la moda, es decir, el número o las frecuencias que más veces se repite, ¿sí? Y eso tiene lógica, ¿por qué? Porque está el valor más alto, ¿sí? Eso nos indica nuestro resultado, que en el intervalo del 8 a 14 se encuentra la moda para este ejercicio, ¿no? Eso Esto nos no afecta a las demás columnas, ¿verdad? Ahí simplemente hay que hacer el mismo procedimiento, ahí simplemente hay que buscar, sacar la columna normalmente, ¿no? Solo la moda indica cuál valor es el más alto, ¿verdad? Correcto, muy bien. Las otras columnas, ¿por qué están aquí vacías? Porque aquí el ejercicio nos está pidiendo mediana y ahí sí necesitamos llenar frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada, ¿no? Pero para no Ya. volver a mediana, le vamos a dejar ahí libre y después vamos a regresar a calcular la mediana y vamos a continuar en ese mismo camino para que no se me desbloqueen y no se me salgan de la línea. Y vamos a continuar con moda, ¿ya? ¿Qué les parece? Sí. Vamos a continuar con moda. Y vamos a hacer de este ejercicio la moda. ¿Sí? Le copian el ejercicio si tienen alguna Ya. pregunta y continuamos. Espera un momento para copiar. Ya. Cópienle nomás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Me confirman si ya terminaron de copiar? Esperen. Ya.
Por mi parte, sí. ¿Ya está? Ya, ingeniero. Ya, muy bien. Entonces, recordemos que para el cálculo de la mediana, de la moda, perdón, como decía Axel Emilio, no se necesita tener todas las tablas o todas las columnas llenas, ¿no? Solo se necesita el intervalo y las frecuencias, ¿no? ¿Qué necesitamos ahí? Necesitamos la frecuencia más alta, ¿verdad? Vamos a ubicar la frecuencia más alta. ¿Cuánto será? 7. El 7, ¿verdad? Vamos a señalar la frecuencia más alta. El 7, miren, lo vamos a señalar. La frecuencia más alta, 7. De ese ejercicio vamos a extraer algunos datos, ¿no? ¿Cuál será la frecuencia? Si la frecuencia es la más alta, el 7, ¿cuál será la frecuencia anterior? 3. 3. El 3, ¿verdad? Aquí tenemos la frecuencia anterior. ¿Y la frecuencia posterior cuál será? 6. 6. El 6, ¿verdad? El 6. Frecuencia más alta, 7, anterior el 3, posterior el 6. El límite inferior, ¿cuánto será? 14. 14. El límite inferior es el 14. ¿Por qué? El intervalo señalado, límite inferior, aquí tenemos límite inferior, tenemos límite superior, es 14, ¿no? ¿Y la amplitud? ¿Cuánto será la amplitud? 6. La amplitud 6. es 6, ¿verdad? Del 2 al 8 hay 6, del 8 al 14 hay 6. Frecuencia más alta, 7. Muy bien. Con esos datos que hemos obtenido, la amplitud es 6, vamos a reemplazar en la fórmula. Moda es igual a, ¿qué nos dice? Al límite inferior más, tenemos una fracción, FI menos FI menos 1, y abajo tenemos frecuencia más alta menos frecuencia anterior